Yo creo que ahí estamos bien. Bueno, ok. Comenzamos. La clase de ahora es una de las clases de las más importantes. ¿Se ve ahí? Me voy a tener que acercar aquí. Es necesario, y créanme, si no están entrando a ver los videos, ahí los tengo controlados. Ahí dice cuántos han entrado. Así es que no crean que me van a mí a dar paja, ¿verdad? De que sí están entrando a ver. Si no utilizan los videos, yo les aseguro que les va a costar muchísimo lograr pasar esta asignatura. Porque al ver los videos me doy cuenta que yo hablo tantas cosas que yo evalúo. Y si ustedes incluso no necesitan estarme viendo, pero sí le ponen sonido, oyen y están haciendo ejercicio o algo, ¿verdad? Pero ahí hay cosas que no están escritas y que yo las digo aquí y que es posible que las puedan utilizar para realizar de mejor manera su evaluación, ¿verdad? Ok, esta clase, les digo, de ahora es bien interesante. Por favor, sáquenle el jugo a esta clase por el hecho de que vamos a ver algo llamado variable. Toda la clase va a tratar de variables. ¿Qué son las variables? ¿Cómo están hechas? ¿Se acuerdan que le dimos un pasoncito, verdad? En la anterior, hace dos clases, salud. Hablábamos de las variables y las constantes. Aquí vamos a hablar la variable, cómo se utiliza, por qué se utiliza, la importancia que tiene dentro de la programación. Los docentes de programación 2 se quejan de que ustedes llegan diciendo, es que no nos enseñaron qué es variable. Por Dios, ¿verdad? Pero como esto es público, este video, ahí yo les voy a decir a mis compañeros, por favor, les voy a enviar el link, entren y vean que sí, les hablé de variables. Así es que no van a poder decirle a los profesores de progrador que yo no les enseñé variables, ¿ok? Si esta cosa funciona, será que hay que encenderla primero para que funcione. Bueno, creí que no, ¿verdad? Que solo tenía que decirle funcionar, pero no. Hace tiempo la Acer sacó una computadora que le podía hablar, ¿verdad? Y decirle que hiciera las cosas. Igual ahora con Sirix, ¿verdad? Solo le dice a uno que haga tal cosa y ya la hace. Ok, ese es lo que vamos a ver ahora, lo que son las variables. Objetivos. Aprender el concepto de qué es una variable. Mire, ¿y por qué no vemos los objetivos de la clase anterior? Porque ya los vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la clase anterior la vimos 2 veces? Entonces, en la segunda vez, revisamos lo que son los objetivos. Ahora, ¿qué es? Aprender el concepto de qué es una variable. Objetivo 1. El objetivo 2, identificar las variables en un problema dado. La importancia que tiene una variable, ¿verdad? En un problema. Y luego, utilizar variables para resolver problemas. Las variables van a ser factor importante de celular. Sería desesperado, pero ya vi que es una pérdida. Estamos viendo los objetivos, estamos claros qué es lo que vamos a revisar en la siguiente clase, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Ok? Hablemos de variables. Acuérdense que la clase aquí no es solo de que yo venga y vaya leyendo lo que está aquí, sino que armémosla, ¿verdad?
Lo que ahí aparezca en la clase es lo que nos va a servir para estudiar, pero lo importante es el concepto que nosotros mismos vayamos formando. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién dice yo? A ver, ¿qué variable? Un valor que no es constante. ¿Alguien más? Una estructura de datos. Ya leyó algo del libro. Por algo anda el libro ahí. ¿Alguien más? O en la clase estuvimos viendo eso. Guarden el celular, niño. Se ha cambiado de lugar. A la bolsita échenlo, por favor. Ahí no le van a dar ganas de estar viendo el libro. Por fuerza hoy a mí me tiene que estar viendo. 100 minutos ahí amargos, pero ahí vamos. Después, en el día del parcial, van a decir que bien que me regañó y puse atención, bien me saqué. ¿Verdad? Ok, no es porque me caigan mal que los regañe, niños. Es porque quiero que aprendan. ¿Verdad? ¿Qué variable? ¿Sí? ¿Qué variable, niños? Una reservación. Vamos más adelantar. Miren, ya me gusta porque como que han leído algo. En alguna parte han leído. O sea, ya no solo vamos ahí con que yo venga y comience a dar la clase, sino que ya están viendo cómo van leyendo antes de venir y haciendo la clase interactiva. Es que esto es lo importante, si no ahí se van a aburrir, se van a dormir, estar solo oyendo lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ya me dijeron que es una estructura que cambia con el tiempo. ¿Cuál es que es un espacio reservado en memoria? Quizás el concepto más importante es este. ¿Por qué? Porque dentro de un programa, lo primero que tengo que hacer es reservar un espacio en donde voy a moverme. Un campo en donde yo voy a actuar. Y si yo no hago eso, si no reservo, no voy a poder entrar. ¿Estamos? ¿Alguien más tiene otra idea? Es como un objeto de almacenamiento en el cual se puede dar varía dependiendo de la información. Es, dice, un objeto de almacenamiento en el cual el valor va cambiando en el tiempo. Algo así dijo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es por eso es que son buenos los videos. Porque lo que yo aquí digo de repente a ustedes en un momentito, híjole, no lo capté y me da pena levantar la mano para decirle que lo repita. Porque lo que me va a decir, ay, que no está poniendo atención. No, yo no le voy a decir eso, yo lo vuelvo a repetir. No hay problema, toda vez estén temprano aquí. Eso sí ténganlo por seguro. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es la importancia del video. Porque hay cosas que no alcanzan a captar y que yo las repito, las grabo en ese video, lo subo. Y a ustedes tienen una herramienta más, ¿verdad? Para poder aprender, no para pasar, para aprender. Veamos qué hemos preparado. Lo hemos preparado como una estructura de datos, ¿verdad? Son las formas de representación interna de datos de la computadora mediante las que se representa cualquier situación en la computadora. Es decir, son los tipos de datos que maneja la máquina. Eso es parte, ¿verdad? ¿Qué más? Por ejemplo, podemos representar a un trabajador mediante los datos: nombre del empleado, número de horas trabajadas, cuota por hora, etcétera, ¿verdad? Entre otros. ¿Estamos? ¿Os queda claro?
¿O queréis que lo vuelva a repetir? Cuando hablamos de una estructura de datos, por allá mencionaron estructura de datos, ¿verdad? Dice que son las formas de representación interna dentro de una computadora. Luego damos un ejemplo y decimos que un trabajador puede ser representado mediante el nombre de él, ¿verdad? El número de horas que ha trabajado, la cuota por hora y otro montón de cosas más en las cuales van a identificar a un empleado. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que hemos estado hablando? Acerca de lo que son las variables. Ahí en el libro habla bastante de las variables. Hemos agarrado bastante también de ahí del libro sobre las clases, ¿verdad? Fíjense ustedes que se están quejando algunos estudiantes de que se están yendo muy avanzados. Aquí hay de varias carreras, ¿verdad? No solo de ingeniería, sino que hay técnicos y hay licenciaturas también, y no sé si hay en animación digital acá. La cosa es de que esta clase yo la he cambiado, no es la misma que están recibiendo los demás, porque en la otra clase ya estamos viendo que vayan a programar y esa no es lo que queremos. Lo que queremos es la lógica, dominar la lógica, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir haciendo ejercicios, porque de eso los voy a examinar. Yo no les voy a ir a evaluar en una máquina. En una máquina no evalúo yo por dos cosas. Primero, si no hacen las cosas bien, la máquina no los va a dejar pasar. Y al final les va a quedar cero. Pero realmente evalué el conocimiento, no, evalué la rapidez para digitar. Mientras que en un examen escrito, ahí sí evalúo los conocimientos adquiridos. ¿Cuál es la otra razón por la cual no evalúo en máquina? Por tramposos que son. Como no puedo controlar el que se estén viendo de un lado a otro, ¿verdad? No puedo hacer eso, no puedo controlarlo. Entonces ahí se pasan las tareas y los exámenes. Les digo porque ya hace 3 años quizás, ¿verdad? Que ya no hago evaluaciones parciales en las máquinas, por eso, por experiencia, ¿verdad? Tuve que poner varios ceros a gente que no hacía nada y de repente ya aparecían con todo el programa hecho, ya lo habían recibido. Hay tantas formas ahora de enviarlo, ¿verdad? Antes era por correo, nada más. Hoy está Line, WhatsApp, el Messenger del Facebook, ¿verdad? Porque el otro Messenger de Hotmail creo que ya se murió. Hoy se llama Skype, ¿verdad? También para pasar datos. O sea, hay tantas formas de poder hacer trampa en un examen. Prefiero mejor aquí. Veamos, cuando hablábamos allá de datos, que aquí estamos formando ya qué es lo que una variable necesita. Entonces hay que conocer. Primero hablábamos de que era una estructura de qué. Entonces vamos a hablar de los tipos de datos. ¿Qué se les imagina que pueda hacer eso? Cuando hablamos de los tipos de datos, ¿qué podrá ser? ¿Cómo? Lo que puedan ingresar. Solo se me viene como, por ejemplo, que puede ingresar datos en formato de hora, minutos, solo números o
para ver como texto, cosas por el estilo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más, niños? ¿Sí? Una cantidad de, ¿verdad?, de representación. Pero cuando decíamos que se pueden ingresar a una computadora, vamos a separarlo de lo demás, ¿verdad? Y lo vamos a poner para programación. Vamos a decir que los tipos de datos son los que vamos a utilizar en determinado lenguaje de programación para codificar ahí, ¿verdad? Entonces eso van a ser, porque eso es lo que nos interesa. Existe un montón de tipos de datos. Veamos qué tenemos acá. Los tipos de datos más comunes son los numéricos, entero y real, cadena de caracteres. Estamos hablando de los comunes. Cadena de caracteres, alfabéticos o alfanuméricos, carácter y boolean, cada uno de los cuales puede manejarse como una variable. Para cada uno sepa el diablo quién es. No voy a dejar de... Ajá. ¿Queda claro? O sea, si la variable es una estructura de datos, también debemos de tener tipos que me designan una variable. Ojo, cuando hablamos de los tipos de datos que vamos a utilizar en una variable, significa que si no uso o si no utilizo el tipo correcto de datos, ¿verdad?, más adelante esa variable se me puede destruir. ¿Entienden eso? O sea, ¿por qué digo destruirse? O sea, que no lo voy a poder utilizar. Simplemente. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, que yo vengo y declaro una variable, ya vamos a ver qué es declarar. Y le digo que va a ser de tipo numérico y al final pongo un nombre. Entonces cuando yo le almaceno un nombre, simplemente me va a dar error y el programa no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estoy usando un tipo de dato distinto al declarado en la variable. ¿Queda claro? Más o menos. ¿O se entiende lo que es el tipo de datos? ¿Verdad? ¿Qué significa? Que una variable, además de ser cambiante en su valor, ¿verdad?, también debemos de ver que lleva un valor, lleva algo fijo. Y lo fijo va a ser el tipo de datos con la que voy a declararla. Si yo la declaro numérica, solo números voy a poder ingresar en esa variable. Si yo la declaro de datos, de caracteres, solo caracteres voy a poner ahí. Cuando hablamos de caracteres, a veces confundimos y creemos que si yo pongo esos valores y yo declaré la variable como carácter, estos valores no van a tener sentido o la variable no va a funcionar. Sí va a funcionar, porque este es un carácter. ¿Cuándo lo voy a considerar como carácter? Cuando yo lo encierre entre comillas, ya sea doble o sencillas.
No importa que lleve uno, ¿verdad? Pero va a ser carácter, o sea, texto, ¿verdad? No va a ser numérico. ¿Se entiende la idea? Ahí no hay que confundir. Eso no se puede combinar la variable, o sea, No, tiene que ser específica. siempre tiene que ser el valor específico. Por eso les digo, eso es fijo, eso no es variable y menos puede combinarse. Puedo combinar variables, ¿verdad? Incluso yo puedo combinar variables de tipo numérico con de tipo texto y las puedo juntar, ¿verdad? Pero ya ahí es usar otro tipo ya es en la representación de la salida de datos en la que la puedo usar, pero no voy a poder sumar eso. Acuérdense también, ¿verdad?, que en la suma, en las operaciones, en las sumas no puedo sumar cualquier cosa. No puedo sumar guayabas con naranjas. ¿Qué me daría 5 guayabas más 3 naranjas? ¿8 qué? 8 guanaranjas. No, guananja. O naguaya. No, ¿verdad? No existe eso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de mate, verdad? X con Y no lo pueden sumar, o si se puede. 2X más 5Y. ¿Cuánto da? No se puede, ¿verdad? Que es una ecuación con dos incógnitas. No llevan mate ustedes. Ya, y ahí son 2 exámenes de laboratorio que les hace el licenciado Leiva para que lo llevan con Danilo. Ok. ¿Estamos con eso de los datos? ¿Se entiende? Continuamos. Allá en un ejercicio podemos visualizarlo bien. Ahorita con la teoría pues se pone así un poco. Veamos, ahora hablemos de los diferentes datos que hemos hablado allá, de los más comunes. Hablemos de los datos numéricos. Estos datos a su vez se dividen en enteros y reales. Aunque los enteros están dentro de los reales también, ¿verdad? Pero en este caso no estamos hablando matemáticamente, estamos hablando computacionalmente. Y en computación ahí se van a dar cuenta que yo puedo hablar de enteros y no de reales. ¿Estamos bien? ¿Qué son los datos numéricos? Los enteros son los números que no contienen componentes fraccionarios. Por tanto, no incluyen el punto decimal. Pueden ser positivos o negativos. Esta es otra situación, ¿verdad? La representación positiva no hay problema. La representación negativa ya viene con ciertos, como decía un profesor de matemática, que vamos bien, decía, las ecuaciones, todo era positivo, no da problema. Es igual que cuando, y voy a poner el caso no de ir al trabajo, sino que venir a clases. Cuando usted está temprano siempre en clases, nadie se da cuenta. Lo negativo, llegue tarde. Y todo el mundo se da cuenta, hasta la cámara. Bueno, los que pasan por aquí, ¿ven? Ahí están registrados ya que llegaron tarde, porque la cámara tiene la hora ahí también. A la hora que entraron. Y por si eso fuera poco, aquí está en la presentación también. De la presentación, esta no cambia mientras no cambie
La diapositiva no cambia la hora, ¿verdad? No es esa hora. ¿Preguntas acerca de esto? Más adelante, ¿verdad? Cuando comencemos ya a programar. Los reales son números que contienen una parte fraccionaria y por tanto incluyen el punto decimal. Pueden ser positivos o negativos. Les repito de nuevo, no estamos hablando matemáticamente acá, sino que estamos hablando en el ámbito de la programación. Ahí está en el libro, ¿verdad? Hay una parte de donde está esa clase. Voy a decir en qué página está. Está en la página 42. Para los que ya tienen el libro. Continuamos con los tipos de datos. Tenemos los datos de cadena de caracteres. ¿Cómo se llama en computación? Están compuestos por una hilera o cadena, ¿verdad?, de caracteres alfabéticos, numéricos y especiales. O sea, cuando nosotros hablemos de caracteres, no nos quedemos solo con las letras. No solo pensemos A, B, C, D, ¿verdad? Mire, lo que les estaba explicando sobre los números, aquí está, ¿verdad? Pueden ser alfabéticos, numéricos y los caracteres especiales. ¿Sí? Las preguntas se hacen aquí, ¿verdad? Aquí al frente para que todos aprovechemos la pregunta que hagan otros. Una pregunta cuando se refiere a caracteres especiales, ¿cuáles? Caracteres como la pleca, ¿verdad? Símbolo de dólar, las comillas, esos son caracteres especiales. Y algunos que no los podemos utilizar dentro de un comando. Como carácter dentro de un texto sí, pero como una expresión, como nombrarla como una variable, tampoco. Ya vamos a ver todos esos casos acerca de qué es lo que puedo utilizar en las variables. Los valores de este tipo de datos se encierran entre comillas. Miren, depende también, ¿verdad?, del tipo de lenguaje que voy a utilizar para programar, para codificar. No todos van a utilizar, algunos trabajan con comilla doble y otros con comilla simple. Otros puede ser algún lenguaje que yo no conozca que utilice otra forma de representar lo que son este tipo de datos. Pero los lenguajes que conozco todos utilizan eso. O doble o simple. Entonces, toda vez yo utilice eso, yo puedo representar un valor. Y lo declaré como carácter, como string. ¿Estamos bien?
El ir copiando es una forma de estudiar, ¿sabían ustedes? Los que entregaron tarea y no vinieron el día anterior, ¿verdad? No tienen validez, salvo que me justifiquen el por qué no vinieron. ¿De acuerdo? Hoy veo más gente que nunca. Que se acordaron que ya no hallaban esta aula. Es que esta aula como queda aquí. Yo fíjense que creí que no estaba aquí. El primer día me fui para allá arriba. Dije yo, y como solo vi para acá y vi 9. Ah, pues no, dije, yo voy para allá arriba. Que como a la par está el otro número. ¿Verdad? Pero lo vi el 9 y salgo. Al ratito y de regreso. Como esta aula no me gusta, por eso pensé que no existía aquí abajo. Ok. ¿Qué más? Veamos un ejemplo. Universidad Francisco Gavidia. ¿Qué tipo de dato, qué tipo de dato lo podemos considerar? Hay varias formas de decirle a esto, ¿verdad? Carácter alfabético, alfanumérico. No, alfanumérico no, porque me lleva número. Pero podría poner aquí, vean, la número 1, Universidad Francisco Gavidia. Ahí puedo utilizar dentro de caracteres. ¿Y quiénes son los que van a hacer la número 1? Ustedes. ¿Cómo? Aprovechando toda la educación que aquí van a recibir. Aprovechando el sacar el máximo a lo que estoy pagando. No es gratis, ¿verdad? Estoy pagando por algo, entonces, al igual que el saldo, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Me lo gasto completito. Y me molesta cuando me lo quitan y no me lo he terminado. Igual aquí, ¿verdad? Han pagado por algo, consúmanlo hasta el último momento. Este es otro, ¿verdad? Pan francés. Las comillas, ¿verdad? Me indican el tipo de dato, que es string. Tenemos datos carácter. Utiliza un byte. Fíjense que en estos casos es en donde la pronunciación tiene mucho que ver. Porque si yo digo que utiliza un bit, ¿será lo mismo que un byte? No, ¿verdad? Pero ahí dice bit. Pero míreme, si usted está hablando ya de pronunciar como dice, ahí dice bite. También el otro dice bite, ¿verdad? La pronunciación en estos casos tiene mucho que ver. Un byte son 8 bits, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿O no? Les veo cara de sorprendidos. No han llevado ninguna asignatura en donde les hablaran de los bytes. Están llevando hardware de computadora, ¿verdad? Y se manejan los bytes. ¿Qué otra asignatura han manejado en la que puedan haber visto eso? Ninguna. Ahí les tenían que haber dicho cómo se pronunciaba eso.
pues hay que reclamar si en redacción y ortografía no les enseñaron eso de la pronunciación. Y entonces, ¿cómo es que ustedes saben que su memoria es de megabyte, gigabyte, terabyte? Y están usando esa palabra y no saben qué significa. Un carácter se representa mediante 8 bits, lo cual es equivalente a un byte. Cuando ustedes les venden su ancho de banda en internet, fíjense bien en la palabra, por favor. No les están dando bytes, les están dando bits por segundo. Fíjense bien. ¿Y cuál es la diferencia? La I, esta, y también esta, ¿verdad? Aquí teníamos que haberle puesto una B mayúscula, no B minúscula. Pero esa es la diferencia. Entonces a nosotros nos venden el ancho de banda es bit. Y él nos dice megabyte. Chica, ¿cuánto? ¿Y de cuánto me va? 10 gigas. Híjole, ¿cuánto? Que ese no es el ancho de banda, ¿verdad? Significa que después de bajar 10 gigabytes, se murió la conexión, la tiene que pagar más dinero. Cuando nos dan 2 gigabytes o 3 gigabytes por 15 o 20 dólares, tengo bastante, dice uno, que ancho de banda, ¿cuál? Lo que le están dando es eso. Pero mire, si yo no bajo gran cosa, no, y que con solo que se conecten ya están bajando datos. Sino que la representación que va a aparecer ahí, ¿de dónde? Que eso ya es bajar datos. Y eso es lo que está consumiendo su ancho de banda. Y si se meten, si tienen Netflix, bye, saldo. 4 capítulos vi yo del Señor de los Cielos, segunda temporada, y me quedé sin saldo. Bueno, entendemos. ¿Qué es lo que utiliza? Dice un byte. Puede almacenar un carácter. Cualquier carácter válido para la computadora según el código ASCII. ¿Saben qué es eso? Si no saben, búsquenlo en San Google, ahí van a ver, ¿verdad? La tabla de códigos ASCII, que es la que maneja las computadoras. Fíjense que ustedes dicen que no saben qué es eso, y sí han usado cuántas veces el AL64, el AL130, AL132, ¿verdad? Sacaron caracteres, ¿verdad? Especiales. El AL64 es el arroba, ¿verdad? Ese es el que más ocupan. Pues ese es el del código ASCII. De ahí estoy trayendo, mediante la manipulación de ciertas teclas, porque en mi computadora no aparece. O mi computadora, el teclado está configurado en otro idioma, ¿verdad? A veces el sistema operativo que tengo es en inglés y el teclado de la computadora es en español. A veces el sistema operativo que tengo es en español, vivo en El Salvador y el teclado está configurado como español. No es igual. Cambian un montón de posiciones los caracteres. Entonces ahí es donde utilizo la tabla de códigos ASCII. Estos sí son cosas que tienen que manejar ustedes como programadores, como profesionales de la informática. Deben de manejar esos términos porque los van a utilizar para resolver problemas de codificación. A veces conociendo esto, sabiendo qué cosas manipular para llamar un carácter de eso, con eso puedo resolver un problema cuando estoy codificando. Un montón de cosas. Esas son cosas que sí deben de conocer. Creo que hace falta una asignatura
Es que la situación es que programación va antes que hardware de computadora. Algunos van así como que paralela le llevan, ¿verdad? Pero ahí se ve el código básico. Tienen que ir viendo todo eso. Voy a responder algo acá de que algunos estudiantes estaban quejando de que algunos docentes, gracias a Dios no mencionaron mi nombre, se iban muy avanzados, o sea, ya están programando. Y les digo yo, es que esa no es la idea de programación 1. En programación 1 vamos a desarrollar la lógica, después nos vamos a dar el gusto. Si miren, de programación 2 para arriba, ahí sí lo van a bombardear con código, ¿verdad? Entonces ahorita, ¿qué es lo que debemos de aprender? A lo máximo que vamos a llegar es aprender a utilizar .NET, ¿verdad? Cómo se abre y qué es lo que vamos a utilizar. Y vamos a programar en consola y al final sí vamos a hacerlo en modo gráfico, ¿verdad? Pero el objetivo del curso no es ese, ni llevarlos a la carrera. Y entonces, por eso es que esta clase, la clase 3 que se había hecho, estaba ya ahí que hay que ir a codificar. Y les digo yo, sí, ¿cómo es eso? Le digo yo, si la clase se supone que no vamos a comenzar a estar codificando. En la unidad 3 nos vamos a auxiliar de la computadora para esa clase. Vamos a analizar el código. A partir del código vamos a ir viendo lo que son los arreglos, ¿verdad? Las matrices. Ahí sí es necesario para poder explicarlo aquí. Pero para la unidad 2 no es necesario. En la unidad 2 lo que debemos de dominar es el manejo de los diagramas de flujo, ¿verdad? Entonces todo va despacio, despacio, que tengo prisa. Acuérdense ustedes que antes de comenzar a caminar, aprendemos a gatear, ¿verdad? Y de repente logramos pararnos y dar nuestros primeros pasos todos tambaleantes. De igual manera vamos acá. Si no hemos aprendido a caminar, no vamos a poder correr. Y entonces aquí, esta es la clase que tenían que haber recibido los otros jóvenes, ¿verdad? Pero ya me reclamaron. Por eso le digo de que el deber del docente acá, ¿cuál es? No ponerse al nivel, no venir a demostrar cuánto sabe, sino que venir y creer que el joven que viene aquí es porque no sabe. Vaya, imagínense, les acabo de preguntar del byte y les acabo de preguntar de la tabla ASCII. Si yo solo la paso sin darles una explicación de qué es eso, más de alguno de ustedes hasta desarrolla ya, ¿verdad?, programas, pero ni modo, tiene que pagar programa 1 y se quiere graduar. Y se va a aburrir. Pero si no viene a clase se va a perder un montón de evaluaciones también. Ya que se dieron cuenta, ¿verdad? Que aquí hay evaluaciones casi todos los días. Solo el primer día me escaparon porque no comencé la clase ese día. Pero de ahí casi todos los días hemos tenido que leer, que hacer ejercicios. ¿De a dónde vamos a aprender de eso? Por eso es que cuando hoy que están copiando ustedes, esa es una forma de estudiar, ¿verdad? Pero si ustedes se cierran del todo a solo esperar que yo publique la clase, entonces como que no estudian bien, pero si van tomando anotaciones, no al pie de la letra, pero sí de las cosas que voy diciendo, después lo pueden comparar con el video, eso les va a ayudar mucho. Y voy a bajar enormemente la tasa de reprobados,
¿verdad? En el primer parcial. Esa es la idea que llevo ahorita. Por eso les estoy dejando tantos ejercicios, porque eso es lo que les voy a evaluar. De eso habla la primera unidad, de eso hablan los objetivos de la primera unidad. Continuamos. Se representa como carácter. Estamos hablando de datos carácter, porque voy a utilizar un byte para poderlo representar. Los valores se encierran entre apóstrofes o comillas simples, ¿verdad? Y veamos un ejemplo, porque es la forma más fácil de comprender la teoría, ¿verdad? Y practicando también. Que me alegra que varios tienen ya sus libros, ¿verdad? Y créanme, ese libro no solo para todo lo uno, sirve para todo. ¿Saben por qué? Porque no habla de un lenguaje. Él no habla de un lenguaje de programación, habla de pseudocódigo, ¿verdad? Y uno ya puede utilizar todo eso en cualquier lenguaje, todo de lo que él habla ahí. Yo puedo utilizar cualquier lenguaje. Veamos un ejemplo de lo que es carácter. S, N, S o N. ¿Sabían ustedes que el espacio es de vital importancia cuando nosotros estamos programando? Nosotros podemos decir, pero ingeniero, ¿qué es decir? Un caractercito más. ¿Y por qué estamos allí? Tanta miseria. Pues sí, si nosotros venimos y hacemos unas 5 líneas de código, no hay problema. Pero ya imagínense ustedes Windows, ¿verdad? Ya imagínense ustedes Office. Imaginen cuántas líneas de código llevará eso. Y si utilizo más espacio del necesario, ¿quién me puede decir, ¿deseas continuar? Dijiste eso. ¿Qué le voy a poner sí? ¿Por qué? Esto se lo voy ¿a qué le voy a asignar yo esto? ¿A qué le asigno esto? ¿En qué lo voy a ocupar? ¿A qué se lo voy a asociar esto? ¿De qué estamos hablando? ¿O de qué trata la clase hoy? Variables. Entonces, ¿esto a qué va asociado? A una variable. Y por allá alguien me dijo, mire, si es que la variable no es más que el reservar espacio en memoria. ¿Saben ustedes cuánto espacio en memoria tenemos? Hablamos de gigas. Generalmente las maquinitas hoy en día vienen con 4 gigas de memoria RAM. Para lo que vamos a hacer nosotros es suficiente. Pero en diseño no me alcanzan 4. Y 8 va a depender también del tipo de máquina que yo tenga, ¿verdad? Porque a veces yo puedo tener 100 gigas, ¿verdad? Pero la máquina no lo va a poder, el sistema operativo no lo va a poder manejar. ¿Sabían ustedes que en algunas de sus máquinas ustedes tienen 4 gigas de RAM y realmente la computadora solo les lee 2? El sistema operativo, y ustedes no se han dado cuenta, ¿verdad? Tiene que ver también cuando son de 32 o de 64 bits. ¿Saben algo de eso? Cuando lleven Harvard, y los que están llevando Harvard ahorita, ahí van a ver qué es eso, ¿verdad? Ok, entonces es importante el espacio de memoria que voy a ahorrar cuando esté digitando.
¿Por qué creen que causó tanto problema cuando cambiamos de siglo? ¿Por qué creen ustedes que hubo tanto relajo? Porque resulta que por ahorrar memoria solo utilizábamos 2 dígitos, ¿verdad? Entonces, imagínense el año 1999, era representado solo por 99. En los bancos que utilizaban para saber calcular el tiempo que se iban a tardar en pagarle un préstamo, en la cifra actual, ¿verdad? No, la cifra de cuando iba a terminar menos la cifra en cuando yo le estaba dando el crédito. Ok, entonces el crédito se lo di en el 98. Y entonces restémosle al año 2000. 2 ceros, ¿verdad? ¿Cómo iba a quedar eso? Del año 2000 iba a restar el 98, ¿qué me iba a quedar? Bien difícil, y eso sí era un caos. Por eso era que se comenzó a manejar ya 4 dígitos. ¿Pero por qué se manejaban 2? Por el espacio, memoria. ¿Verdad? Por eso. Porque como les digo, cuando nosotros vamos a utilizar unas 5 líneas de código, y en esas 5 líneas de código vamos a utilizar 3 variables, le podemos dar toda la cantidad que queramos de espacio en memoria. Pero cuando ya hago verdaderos sistemas, el espacio en memoria es crítico. Es crítico, ¿por qué? Porque si ustedes no se miden para reservar espacio en memoria en las variables, ese sistema simplemente no va a correr. Y como ustedes no han llevado hardware de computadora, no se han dado cuenta de que ustedes están reservando más espacio en memoria del que la máquina tiene. Yo puedo tener 4 GB de memoria RAM, pero no significa que tengo todas esas para mí, para desarrollar mis sistemas. No, de eso todavía la máquina utiliza una gran cantidad para todas las aplicaciones que voy a montar y para el sistema operativo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber también de hardware. Y los que han conseguido las clases de los otros ciclos que doy yo, se podrán dar cuenta de que casi siempre cambia. Yo nunca digo lo mismo, ¿verdad? Siempre es diferente, siempre hay otra forma de decir. Y hoy que ya cambiamos las clases, pero esta no, esta sí es del 2014, porque esta sí no me gustó como la hicieron. Entonces, vamos ahora con los boolean. Alguien por aquí mencionó varios tipos de datos, ¿verdad? Veamos qué será eso, ¿verdad? Está compuesto por los valores falso y verdadero. O sea que solo me van a devolver esas 2 cosas, true o false. Bueno, en español, false y true. True. Significado falso y verdadero. Pero aquí, en programación, ahí sí el inglés es de vital importancia. Jamás voy a encontrar la palabra falso ahí, ¿verdad? Si yo utilizo booleans, lo que me va a dar es eso. Esto es para comparar, ¿verdad? Comparo 2 datos. Comparo uno con otro y me va a decir si lo que estoy diciendo es cierto. Si yo pongo 5 mayor que 6, ¿qué me va a dar ahí? Me va a devolver un false. Porque 5 no es mayor que 6. ¿Estamos? ¿O no estamos? Este tipo no puede ser leído o escrito, solo asignado. Es útil para plantear cierto tipo de condiciones en el manejo de las estructuras lógicas de control. ¿Se entiende eso?
entiende. Queda como 2 horas. ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Díganme. Ya lo voy a subir. Usted creo que es el primer día de clase, se queda al final, no. Esta la subo a la virtual, niño, igual que el video. Si ya aparece usted en la virtual, ahí va a estar subida. Espero hoy mismo subirles la clase y subirles el video. El video es el que más se tarda en subir, porque son como 6 gigas. ¿Han estado viendo algunos de ustedes el video? ¿Está bien el sonido? Fíjense que no me permite la máquina, se me le perdió el sonido y tengo que reiniciarla, y ahorita tengo temor a reiniciarla porque se me pueden perder los datos. Hubo por ahí, no sé si ustedes oyeron, por ahí les llegó algún rumorcito de que casi a todas las máquinas les fueron borrados los datos, las máquinas de los profesores. Pero las notas las tenemos hay que nos estén alegrando. Las notas las tenemos en memoria RAM, ahí ando las notas, ¿verdad? Pero no, fue antes de comenzar las clases. Entonces no he apagado desde entonces mi máquina. ¿Estamos bien hasta acá? Se van a dar cuenta ustedes cuando comiencen a desarrollar sistemas, se van a dar cuenta de la utilidad de todos este tipo de datos que estamos aprendiendo. Se representa como boolean, los famosos booleanos. ¿En dónde era que se miraba eso bastante? Era en electrónica digital, ¿verdad? Ahí se ve bastante. Aquí les he puesto unas tablitas de lo que se maneja en Visual Basic, ¿verdad? Solo vamos a darle una miradita, pero esto ahí lo van a poder leer ustedes, y si no, lo pueden también ver en la ayuda de visualstudio.net, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que ha salido es el Community. ¿Alguno de ustedes ya lo bajó? Bajen ese que ha sacado Microsoft, Visual Studio Community, algo así se llama. Yo creo que ya lo bajé y tengo el ISO, pero no sé qué se hizo. En alguna parte lo debo de tener, porque ya lo bajé, y el ISO para hacer el CD, ¿verdad? O el DVD, porque es grandecito. Entonces traten de bajarlo ustedes, es gratis, y creo que ahí no vi que tenía tiempo de que se iba a instalar. Está también el Windows 10, no sé si ya que tienen derecho, todavía tengan licencia de Windows 7 y Windows 8, dicen que 1 año gratis, ¿verdad? Lo que va a hacer ahora es que nos adaptemos, ¿cómo se llama? Cuando nos acostumbremos, y después nos va a cobrar. ¿Sabían ustedes que cuando todos ustedes pensaban, o todos nosotros pensábamos, que el señor de Microsoft era baboso? Esto va a estar en YouTube, porque dejaba que le piratearan sus cosas. No, hombre, era inteligente, pero súper inteligente. ¿Por qué? Porque permitió
que nos volviéramos usuarios de Microsoft, de todo todos los sistemas de él, ¿verdad? Y no le importaba cuánto se lo piratearan. Pero todas las grandes empresas se volvieron, para ellos era indispensable Office, Excel más que todo, ¿verdad? Para manejar contabilidades completas. Ya cuando todos estaban, pero tan acostumbrados que para ellos era indispensable eso, les dijo, bueno, aquí vengo, me pagan o les cae una multa. Increíble, pónganse al día. Y a todo mundo, ¿verdad? Comenzó a gastar millones. Y el hombre allá riéndose, ¿verdad? Creían que era baboso, ¿verdad? Porque ahí los dejaba que piratearan. Sin decir nada, él ahí los dejó. Que nosotros nos volviéramos, ¿cómo se llama? Cuando nos tenemos, digamos, cuando somos drogadictos, nos volviéramos adictos a sus productos. Sí, eso hizo. Míreme ahora es un pleito frecuente con los hackers, ¿verdad? Pero siguen entrándole millones, más que cada 3 años cambia Office, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta. Cada 3 años viene cambiando Office y Windows, pues hoy se pasó de una vez desde el 8.1 hasta el 10 de un solo, ¿verdad? ¿Qué cambios traerá? No sé. Pero ya nos da chance 1 año, pero ahora sí anunciado, ¿verdad? Al año ya nos irá a cobrar, así es que ocupen. Toda vez me hayan pagado licencia. Yo como tengo licencia de Windows 7 puedo bajar Windows, no hay problema. Ya lo compré con mi máquina. Miren, bueno, continuemos. No hay ningún problema. Aquí sigue, ¿verdad? La tablita y ustedes pueden, cuando comencemos a codificar, vamos a ver, vamos a utilizar varios de ellos. Y después de haber visto todo eso, entonces vamos a definir la variable. Miren todo lo que caminamos para llegar a definir variables, ¿verdad? Veamos, es un espacio reservado en la memoria RAM. Miren, por ahí me dijeron eso. ¿Qué más? Por medio de ella es posible almacenar valores en memoria. Miren, asignarles un nombre determinado y disponer del valor almacenado cuando se requiera o siempre y cuando no liberemos la memoria, ya sea por medio de programación, cerrar los programas en donde se encuentran o cuando apaguemos la computadora. O sea, las aplicaciones están haciendo uso de memoria RAM en el momento en que están funcionando, ¿verdad? Pero a veces, fíjense, a veces nosotros cerramos un programa y como no nos gusta hacer las cosas bien, de decir inicio, irnos hasta donde dice salir, ¿verdad? Siempre le damos a la X que está al final. ¿Y para qué la ponen? ¿Verdad? Es para que ahorremos tiempo también nosotros y le damos clic. Pero si nos vamos a administrador de tareas, se van a dar cuenta que está viva, ¿verdad? Y entonces nosotros cerramos una aplicación y nos damos cuenta que la máquina sigue igual de lenta, porque la memoria está saturada. Es bien importante que aprendan a utilizar el administrador de tareas, porque ahí van a ver también el porcentaje, las estadísticas de uso del disco duro, de la memoria RAM y del procesador. Y también ahí les dice cuáles programas son los que están utilizando más memoria.
Y ustedes ahí van a darse cuenta que les dice que que Word es la que está ocupando bastante y usted dice si ya lo cerré. Pues sí, pero como lo cerró desde la X, pero ahí está cargado. Y hay otro montón de programas que están en segundo término, ahí va, siempre hay escondidos. Miren la clase de fotografía. Imagínense ustedes el tipo de calidad que hay de cámaras y les enseñan eso, hacer la caja negra para tomar fotografías. O sea, ¿qué les están enseñando? El principio, el origen y a dónde viene eso, para que den cuenta que siempre necesitamos conocer el origen. Para los que están llevando hardware, tienen que ver de a dónde es que vienen las computadoras. Al igual como que ustedes les preguntan a sus abuelos, ¿verdad?, cómo era su papá cuando era pequeño. Y ahí vienen ustedes y dicen, con razón salía así. Así era mi tata. Ok. De la única forma que yo puedo liberar totalmente y estar seguro de que voy a liberar es apagándola, ¿verdad? Ahí sí estoy seguro que la memoria RAM está limpia. Y cuando la enciendo se van a cargar todas las tareas que ya están ahí, que se van a cargar. Hay veces hay algunas tareas que no son necesarias. Una de las cosas que más nos consume memoria RAM son los antivirus. Y Norton quizás es de los más pesados, no sé si ya no lo uso y hace tiempo, no sé si todavía sigue siendo demandante de. ¿Para qué sirve? Para representar y manejar datos. ¿Para qué más? Todo dato que vaya a ser introducido a la computadora y todo dato que vaya a ser generado o calculado a partir de otros datos, para obtener algún resultado tiene que identificarse y manejarse en forma de variable. ¿Se entiende este párrafo? ¿O no se entiende? Jóvenes, niñas y niños, ¿por dónde va la lista? Este salón está lleno de puros jóvenes. También yo, no me miren así. Ajá. Continuamos. ¿Por qué sabiendo que allá es donde tengo que apuntar el control, apunto para acá? La costumbre, ¿verdad? El tele está enfrente y está. Es tragedia cuando se pierde el control remoto. Yo creo que el control remoto es el peor enemigo de las cadenas de televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nomás sale un comercial a cambiarlo, ¿verdad? Y ahí vamos dando vueltas hasta que llegamos otra vez al canal que estábamos viendo y ya comenzó otra vez a seguir. Pero antes que haya que pararse, no. Y así ya los canales. Veamos las características de las variables. Es un identificador. Nombre que identifica a una variable de otra. Un identificador siempre debe comenzar con una letra. Salud. Esas sí son cosas que no debemos de olvidar, que ya es una característica especial. Jamás puedo comenzar una variable con un número, tiene que comenzar con una letra.
Eso sí, desde la A hasta la Z significa que puede ser una A minúscula o mayúscula y una Z minúscula o mayúscula, ¿verdad? O sea, no importa si es minúscula o mayúscula. Sí importa después que la declare. Si la declaro como A minúscula, la voy a llamar como A minúscula. Si la llamo como A mayúscula, no me va a funcionar. Bueno, hay unos lenguajes que sí. Preguntas hasta ahí. Ese es el identificador. Estamos hablando de las características de las variables. Digan. Con respecto a la ñ, se tiene que hacer algo. No existe. Pero usted que... En los lenguajes de programación no existe. Fíjese usted que hoy en día la ñ, yo le puedo dar un nombre a un archivo, ¿verdad? Le puedo usar el nombre de la ñ y lo toma. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tengo problemas con la máquina y pierdo los datos y uso para recuperarlas? Primero, cuando yo recupero datos, no recupero el nombre completo de los archivos, sino que es pequeño, y la ñ y las letras tildadas ponen unos caracteres distintos. Fíjense ustedes hoy en internet, ¿verdad? Cuando bajamos cosas o cuando enviamos en los correos con ciertos nombres o en la programación, se van a dar cuenta que no respeta, o sea, no existe en los lenguajes de programación ni la ñ ni las letras tildadas. Una letra tildada son dos letras, son dos caracteres, ¿verdad? No es solo uno. El palito de la ñ o la letra tildada, el palito también es un carácter, es otro carácter. Pero para efectos de visualizarlo sí, pero en un lenguaje de programación no. Traten de utilizarlo y se van a dar cuenta que no les va a permitir en los lenguajes de programación. También las características de la variable, el identificador, el tipo de dato, ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Define el tipo de datos que se almacenará en ella. Esto también determina la cantidad de bytes que consumirá de memoria. Cuando ustedes se topen con que declaramos una variable como int16 o int32 o int64, int, ¿verdad? Significa que son integer y es la cantidad de bytes que voy a utilizar para no desperdiciar el espacio en memoria. Porque si yo la dejo abierta, una cantidad de memoria que va a utilizar, que va a reservar, y apenas yo voy a poner la edad de alguien, digamos, que a lo sumo va a utilizar 3 dígitos, ¿verdad? Pero son contaditos los que van a estar, pero hay que ponerle, porque qué tal si llega un señor a registrarse y tiene más de 100 años. Mira, el sistema no lo acepta si es que no lo puedo registrar. No, ¿verdad? Entonces, al menos debe tener 3. ¿Vamos bien con esto? ¿Hay preguntas? ¿Está quedando claro lo que es una variable? ¿Jóvenes? Alguien más que sea primer día de clase, pero que se acabe de inscribir. Yo tengo el listado desde qué día se inscribieron y a qué hora. Así es que no me pueden venir a decir, mire, es que yo no hallaba el aula vieja. Esa es otra cosa. Y allá el joven porque llegó allí a preguntar quién era el docente de este grupo, que acaban de inscribir. No aparece en el listado tampoco. Ahí se agrega, joven. Allá en el... Híjole, todo, porque ya tengo impresas todas las listas. Todas las va a tener que agregar. El alcance es otra característica.
6, ¿cómo era? 5. Veamos el alcance. Está relacionado con la accesibilidad. ¿Hasta dónde va a llegar el espacio a donde va a trabajar esa variable? Esas son las características. ¿Preguntas? Seguimos con la accesibilidad. Ah, no, el alcance era la otra. Sí, la accesibilidad siempre características. Es la disponibilidad de la variable dentro de un proyecto. A qué procedimiento va a ser accesible y las opciones son públicas. Son variables públicas, no tienen restricciones de uso. ¿Verdad? Todo lo llama público. La pueden utilizar cualquiera. Private, variables privadas, solo disponibles para el procedimiento en donde fueron creadas. Digamos procedimientos para la respuesta. Shared, variables compartidas, shared. Se pueden acceder a ellas anteponiéndoles las librerías de clase a donde pertenecen o fueron creadas. Otra de las cosas, otra de las características, el tiempo de vida. Es el periodo de ejecución en el cual la variable está disponible. O sea, yo una variable en un momento determinado la puedo utilizar y puedo decir dentro del mismo sistema, puedo decir ya no la necesito. La puedo destruir. ¿Y qué es lo que pasa cuando hago eso? Libero espacio en memoria. Y una de las cosas que debo de conocer, de nuevo les repito, la memoria RAM de una máquina depende del tipo de microprocesador que utilice y del sistema operativo que va a administrar la memoria. No solo es de ponerle el montón de memoria, porque va a ser por gusto. Tipos de datos se refiere al tipo de valores que las variables manejan. ¿Qué es lo que estamos viendo? Características. Yo creo que todos los compañeros la semana pasada dieron la clase 3. Han oído a sus compañeros que y nosotros todavía el jueves vamos a estar viendo parte de la clase 3.
Cuando hablamos del tipo de datos, hablamos de los datos numéricos, byte, double, integer, long, short, single. Ese es para Visual Basic, ¿verdad? Para visualstudio.net. No lo vayan a confundir con que ese voy a utilizarlo en cualquier lenguaje, no, ¿verdad? El tema que vamos a ver en la siguiente clase va a ser el manejo elemental de variables. O sea que nos vemos acá. Eso está en el libro. ¿El qué?